pleito con el hermano. Bueno, le digo, si no me quieres tener aquí así como vengo, pues ahí nos vemos mañana. Y la hermana yo me volví a pelear acá. He llegado esto el otro día en la tarde. ¿Sí? Y si había otro pleito, otra vez. No me gustaba. Sí. Mejor que todos los días la recibiera, así le digo. Pero gracias a Dios que Dios fue tocando mi vida, me reconcilié, me entregué mi corazón. No digo que no cometo pecado, tengo mis malos pasos, mi mal carácter, me enojo, pero reconozco y le digo, Señor, el Espíritu Santo se enoja porque no debemos de vivir así, pues. Entonces reconoce, yo siempre he dicho, Señor, Ser tristes. perdóname, yo sé que te ofendo, yo sé que te lastimo, pero ayúdame a cambiar mi carácter, ayúdame a ser diferente. Y dentro de esa manera lo estamos destruyendo. ¿Sí? Porque en vez de tener paz, en vez de tener armonía, en vez de tener un momento de felicidad, entonces no quiere. Pero si nosotros no reconocemos, no nos acercamos a Dios, entonces el templo, en vez de que se limpie, en vez de que se arregle, en vez de que esté bien, lo estamos destruyendo. Entonces, si el templo se está acabando, ¿qué hace el Espíritu? Se va hacia el otro. Si ese otro y él dice, está igual, se va hacia el otro. Así destruimos el templo. Pero cuando nosotros, a pesar de todo, con tal vez con nuestra debilidad, tal vez con nuestro cansancio, siempre nos ponemos en manos de Dios, siempre platicamos con Dios. Yo digo a mi manera de ser, no soy de mucha oración, pero sí tarde y noche, o mañana y noche, siempre me arrodillo. Digo, Señor, no sé cuántas patas o cuántas veces estoy ofendiendo en estos días. Solamente ayúdame, dame fuerza, dame entendimiento cada día. Sí, límpiame de toda mi maldad, límpiame de todos mis pecados. Todos esos malos pensamientos que han pasado por mi mente, Señor, por favor, ayúdame. Pero siempre hay esa comunión, siempre hay esa comunicación con Dios. Y de esa manera yo he sentido, porque cuando voy en la calle, voy cantando. Cuando estoy en el trabajo, voy cantando. Al rato, que me siento un rato, me pongo a meditar y digo, gracias, porque ya vamos a ver. Gracias, Dios, gracias. Pero ahí está la comunicación. Entonces, ahí podemos sentir que no estamos solos, que el Espíritu de Dios nos mantiene y nos motiva a través de echar regalos. Si nosotros aquí de acuerdo a las palabras que nos dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando nosotros, conociendo la palabra y vivimos a nuestra manera, vivimos conforme nosotros nos sentimos bien y no tomamos en cuenta a Dios, ¿cómo podemos ser templo de Dios? Porque en vez de que nosotros estemos en comunión con Dios, vamos a hacer muchas cosas. A veces estamos viendo algo que no nos edifica, que no nos fortalece. Y decimos somos cristianos, pero no hacemos lo que Dios nos enseñó, por lo que Dios nos manda que hagamos. Yo le digo, no es por vanagloria, pero cuando se me da la oportunidad de hablar con alguien de la palabra, comparto la palabra. A veces yo me admiro, digo, ¿de dónde me viene tanta palabra? ¿De dónde me viene tanta palabra? Por tanta cosa.
día a día se vaya perfeccionando. Y le doy gracias a Dios porque siempre he tenido algunos tropezones, pero no he caído. Y le digo gracias Señor por fortalecerme. Gracias Señor porque tú no me abandonas. Antes de cometer las cosas, tú me pones una, tú me exaltas. Entonces de esa manera nosotros vamos cuidando el templo de Dios, que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Y la palabra nos pregunta, ¿no sabéis? Y a veces cuando nosotros ¿cómo le podría decir? Nos vale o nos importa poco. Llego a la iglesia, pero aquí ya estoy haciendo otras cosas. Mayormente si no me ven. Y digo, soy cristiano, llego a la iglesia, pero no más de apariencia, no porque realmente sea yo quien hago. Si el Espíritu no mora en nosotros, por eso hacemos cosas que Dios no le agrada. ¿Sí? Pero aquí la pregunta que el Señor hace, tenemos que aprender a cuidar el templo, si realmente somos templo. Amén, hermano. Yo creo que cada uno tenemos diferentes puntos de vista, diferentes formas de vida, pero si realmente queremos vivir bien, porque hay algo muy importante que digo en los hermanos rato, a veces tenemos que empezar de la casa, y ahí en la casa tenemos luchas, batallas. Les voy a testificar algo, hermano, que ayer me pasó. Tuvimos un pequeñito detalle con la hermana. Me fui a hacer unos estudios ayer. Y llego a casa y me dice, ya la mandé al doctor. Ya le dije al doctor que ya fuiste a hacer tu estudio. Y yo le dije, ya lo dijiste. Fue como que lo traté de chismosa, por decirlo así, por el tono que yo no hablé, ¿no? Y de ahí comenzamos a como que hablar fuerte. Y yo le dije, ¿y por qué precisamente cada que voy a predicar suele pasar? Si no es una, siempre pasa. Pero dije yo, Padre, en el nombre del Señor, que yo soy conocedor de la palabra. Pero no, mamita, si te ofendí, no quise ofender. Y esta misma semana dije, ya chamacos, sirvan el café, pues. Y de repente se me ¿por qué truenas el dedo? Pero si no te lo estoy tronando el dedo a ti. No, pero son cositas que a veces sí, pero como conocedores de la palabra, hermano. Pero yo no sé si ustedes saben pedir perdón. Yo no sé si tú eres capaz de decirle, yo sé que estoy mal, aunque no sea así, aunque realmente ella haya tenido la culpa. Y se sabe en el refrán del tigre y el burro. El burro dice, es pasto azul, y el tigre dice, es verde, y tanto alegadera llegaron al rey. Rey, dice el burro que el pasto es azul. ¿Qué dijo el rey? Sí, es azul. Pero ¿cómo rey? Si el pasto es verde, sí, es verde. Bueno, ¿quién le dice la razón a mí, güey? Es que ¿cómo te vas a poner a pelear con un ignorante? Tú dile que sí está bien. No, que tú eres culpable, güey, no soy culpable, güey. Ya, pídele perdóname, abrázalo, papá. ¡Ay, acá del asunto! De esa manera, amados hermanos, estamos cuidando el templo del Espíritu Santo. Y puedes venir a Dios tranquilamente, libre de opresión, libre de atadura. Porque muchas veces aquí en la iglesia no se goza los hermanos, porque traen ataduras en sus casas. Vienen atados, vienen pensando que vienen peleando, no se concentran en la alabanza. ¿Por qué? Porque, hermano, traen ataduras, vienen oprimidos, traen una gran presión. No hay libertad para adorar al Señor. ¿Por qué? Porque no hay un dominio propio en cada uno de nosotros. Y les vuelvo a decir, hace como unos 6 años atrás, lo seguimos viviendo, pero ya no lo hacemos grande. Yo como conocedor de la palabra, lo apagamos de volada.
esta bendita palabra tiene un poder, hermanos. Muy gracias a Dios vivimos felices. Cuando tenemos, cuando no tenemos, pasa nada. Y de repente, como que ya tiene que ver pelear hasta yo lo extraño, que ahora sí, han pasado 2 meses, nada, pero nadita, 3 meses, nadita, hermanos. Ni un solo pie, puro amor. Y de repente, Yo quiero pelear, dice. Eso se quiere. Por cierto, yo no peleamos. parece nada. ¿Pero qué está pasando? ¿Sí? Hay cosillas, nadita, hermano, que ustedes saben cómo son las mujeres. Cada uno conoce a su mujer y cómo es. Pero nosotros los hombres como sacerdotes, dice la palabra, que como hombres de la casa, somos sacerdotes en nuestras casas. Y nosotros tenemos que guiar nuestras casas al camino del Señor. Hermano Samuel, ¿qué es el templo de Dios para usted? Estamos viendo. Es una pregunta: ¿qué es el templo? El templo para mí es un lugar dedicado para Dios, un lugar especial para Dios, ¿verdad? Cada uno ya dimos un punto de vista que este es templo, ¿verdad? Así la conoce la gente, pero la Biblia nos dice que es casa de oración, ¿verdad? Pero ahí en la Biblia donde estamos leyendo, nos hace la pregunta si no sabemos que somos el templo de Dios. Pero me llama la atención el versículo 17, donde dice que cualquiera que destruyera el templo de Dios, también dice, Dios lo va a destruir también, ¿verdad? Pues ¿de qué manera podemos destruir el templo de Dios? ¿O qué hay realmente dentro del templo de Dios? Si hablamos del templo, en realidad el templo de Dios no es lo que vemos aquí, es casa de oración. El templo de Dios formamos cada uno de nosotros somos un templo. Pero ¿qué hay dentro de ese templo? ¿Verdad? En primer lugar, la esencia del templo que debería tener es el Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu Santo es algo tan especial que Dios le da al que tenga un corazón limpio. ¿Verdad? El Espíritu Santo no mora en todos nosotros, mora en el lugar limpio. Por eso dice Dios en el último estrofa del versículo dice: Santo es. ¿Verdad? Así es el Espíritu. Santo es. Entonces, Dios se sirve de algo que esté santo, algo sagrado. Por ejemplo, el altar es un lugar especial dedicado para Dios, que no cualquiera puede subir. Como lo estamos diciendo, ¿verdad? Cuando hicimos algo malo, hermanos, tan solo de ya llegar sobre la escalera, hermano, ya te están reprendiendo. No subas, estás mal. Y si subimos, hermano, podemos subir. Nos paramos, podemos predicar, podemos cantar. Pero como dijo al principio nuestro hermano, es hueco, es vacío, no tiene sabor lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque desde un principio te está diciendo tu corazón, que no está viendo que hiciste. Entonces, ¿cómo Dios destruye el templo? No es que realmente nos agarre y órale, ¿no? Sino que quita lo que había puesto en nosotros, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, debemos saber, amados hermanos, que trae los 9 dones, los 9 frutos, pero cuando sale de nosotros, prácticamente quedamos inservibles. Quedamos ignorantes, ni con más que sepas de la Biblia, ¿no? Lo digo por mí mismo, ¿no? Cuando le fallé a Dios, ni por más que, como dice la Biblia, ni por más que procuré con lágrimas, sentí algo que se desprendió de mí, un vacío total, hermano. Venía yo a los cultos, o sea, dije, me sometí más para buscarlo, y sentí que
Simple y sencillo no quedaba nada. Totalmente se volvió un vacío dentro de mí. ¿Cuándo volví a empezar a sentir de nuevo? Cuando le confesé a Dios. Cuando le dije, este es lo malo que hice ante tus ojos. Y no solamente ante Dios, sino ante los hermanos. Me sentí libre de nueva cuenta. Y empecé a sentir de nuevo, poquito a poquito. Les decía a mi hermano Mario que hubo un tiempo donde el culto que yo venía, se predicaba la palabra y preguntaban al siguiente culto. ¿Qué se predicó ahí? ¿Qué versículo fue? Prácticamente en olvido, venía yo al siguiente culto, lo mismo. Pero cuando está el Espíritu Santo en nosotros, palabra que tenemos, que palabra que está desarrollando en la cabeza. Palabra que, aprende Dios, si me toca predicarle algo, palabra que yo digo en mi cerebro. Pues dice la palabra en el libro de San Mateo 5:8, bienaventurados el limpio corazón, porque ellos verán. Pero me llama la atención cuando Jesús habla acerca del templo, en el libro de San Juan, hermanos, libro de San Juan, dice, toda la historia narra acerca de las vendimias que nos volvieron la casa de oración, como vendimias. Bueno, decía yo hace un momento, realmente ¿qué hay dentro del templo? ¿Saben qué es el templo? La pregunta ¿qué es el templo? Lo dije al principio, es un lugar dedicado para Dios. Ahora, dice aquí Jesús, donde el versículo dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito, el cerdo de su casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando Jesús dijo, destruyan este templo, pero no habló en sí que destruyan la casa de oración. Estaba hablando en sí mismo, destruyan este templo y yo en 3 días lo levanto de nueva cuenta. ¿Verdad? Entonces, vemos, amados hermanos, que el templo de Dios es un lugar que debe estar limpio, no desordenado. Pero en realidad, ¿qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? Porque el centro del templo, el altar de Dios, en realidad no es este. Solamente este es un símbolo. El altar de Dios es en nuestro corazón. Hasta lo cantamos, ¿verdad? En el altar de Dios con qué alegría. El fuego está encendido y nadie lo puede apagar. ¿Cuándo se apaga el gozo? Cuando le fallamos a Dios. Y peor tantito, cuando le fallamos a Él y si nos dejamos caer, nos dejamos morir por completo, es imposible que nos levantemos de nuevo. Pero cuando Dios nos ha dado, por eso Dios dice que también no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de un amor y dominio. Ya fallamos, pero tratemos de volver a edificar lo que tal vez lo destruimos. Porque Dios nos da la oportunidad de que le sirvamos, que lo limpiemos. Pero ¿de qué manera vamos a limpiar esto? Simbólicamente, hermanos, se limpia la casa de oración, no solamente se limpia con agua. Hay que ponerle fabuloso, ponerle flor, y como dice nuestro hermano Mario, se ve bonito una casa, hermano. Una casa cuando está totalmente limpia, hermano. Pero si tú llegas a una casa que está todo desordenado, entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es así, busca corazones limpios. Busca un corazón que esté limpio. Miren, hermanos, el símbolo del Espíritu Santo, hermanos, porque esto habla acerca del Espíritu Santo, porque es el templo y donde debe morar. En el tiempo de que fue el diluvio, sabemos la historia que soltaron al cuervo, soltaron la paloma, pero la paloma regresó con una hojita de olivo. La primera que soltaron no trajo nada,
Pero la segunda, hermano, es un auto de olivo, donde estacionar. Y narra allí la historia, hermano, que eso simboliza de que la paloma no se para en un lugar que esté todo desordenado, se para en un lugar donde esté limpio. Y en este caso, hermano, el Espíritu Santo mora en corazones limpios. Pero ¿de qué manera podemos limpiar nuestro corazón? Que quitemos los chismes, que quitemos la mentira, como dice nuestro hermano Miguel, que quitemos la envidia, porque muchas veces dentro de la iglesia hay hermanos que se envidian y se ve algo así que será cierto. ¿Sí, hermanos? O con sobra, como fue la predica ayer, ya debiendo de ser ya maestros. Hay hermanos que este no me cae bien, no lo voy a saber, ¿para qué? Se me dice una cara larga. De esa manera estamos destruyendo el templo de Dios, porque hay un rencor en tu corazón que no te deja vivir en paz. Y como dijo el hermano, cuando tú aprendas a pedir perdón y aprendas a perdonar, la palabra de Dios va a quedar en nuestro corazón, te vas a sentir en paz. Y como dijo en principio, la esencia del templo del Espíritu Santo, la esencia son los nueve frutos que podemos decir que hay dentro del tener el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Como dijo hace un momento, pues hay en realidad cuando salimos, se distingue la persona, no todo aquel que viene a la iglesia en realidad es cristiano, no todos. Por eso la misma Biblia nos dice que no todo aquel que me llame Señor se entrará en el reino de los cielos. ¿Y cómo nos identifica la gente de afuera? Aquí entre nosotros nos creo hay el hermano, la hermana. Pero ¿cómo nos conoce la gente de afuera? Y que diga, cuando estamos bien, no es hermano. La verdad, mi respeto, hasta nos dan el respeto cuando estamos bien. Pero cuando estamos mal, ¿qué dicen? Ya no creen lo que nosotros decimos. Entonces, es importante, hermano, que cuidemos el templo para que, como dice yo,